¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. A partir de la muerte del comandante Chávez y más intensamente después del 6 de diciembre, se abrió un profundo y autocrítico debate en las filas del chavismo, que la prepotencia y el sectarismo no han podido evitar. Hoy el legado del comandante Chávez está amenazado por la falta de decisiones oportunas y necesarias que evitarían el colapso del modelo bolivariano, un modelo que busca garantizar la justicia social, el bienestar colectivo y el protagonismo de las mayorías. Hoy la realidad se aleja dramáticamente de esas banderas que convocaron y siguen convocando al pueblo venezolano. Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompañan Vanessa Davis y Miguel Ángel Pérez Pirela, comunicadores y periodistas ampliamente conocidos por los venezolanos, expertos en el análisis comunicacional. Bienvenidos, Vanessa. Gracias. Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El país cambió. Este no es el mismo país de hace 15 años. Han surgido nuevas demandas, nuevas expectativas. Y pareciera que ninguno de los dos bandos logran conectarse, interpretar estas nuevas demandas y expectativas. Hay una desconexión en el discurso, en los símbolos utilizados, en los códigos. ¿Qué nos pueden decir ustedes acerca de esta especie de crisis simbólica de la política venezolana? Vanessa. No, por favor. Bueno. No, yo creo que el principal problema con el cual los venezolanos, porque se trata es de los venezolanos, de 30 millones de personas que están viviendo de forma muy complicada, muy difícil, muy compleja, y que en algunos casos se encuentran desprovistos de una voz, no de una voz que los guíe solamente, sino que una voz que los entienda y que entienda lo que está pasando realmente en la calle. Yo he sido muy crítico incluso desde la misma instalación de la Asamblea Nacional, en la cual por cualquier detalle salen a flote los discursos más vacíos, incluso la violencia misma física de cara a venezolanos que padecen temas de electricidad, crisis en el plano sanitario, de la salud, de la alimentación, del autopartes, de los suministros mínimos para tener una vida digna. El discurso panfletario sepulta el discurso pedagógico. Cada vez que ha habido en Venezuela una crisis social, se ha juzgado de forma muy severa, justamente severa, a los actores políticos, que terminan, por ejemplo, después de un 4 de febrero, o después de un Caracazo, o incluso después de las elecciones del 6 de diciembre, realizando discursos completamente vacíos. Aquí, desgraciadamente, y esto yo lo digo con mucho dolor, después de aquel fatídico 5 de marzo y de la desaparición física del comandante Chávez, pareciese que la política se ha convertido en un diálogo entre sordos, que no solamente no se escuchan entre sí mismos, sino aún más grave, no están escuchando las calamidades, las necesidades y las exigencias del pueblo. La crisis es política, Vanessa, más que o no solo económica. Creo que tenemos una crisis global y retomando su pregunta inicial, parece que nadie de la dirigencia política, sea chavista u opositora, se pone en los zapatos de la gente. Es decir, estamos pasando muchas dificultades como país. La vida cotidiana, como lo decía el profesor Pérez Pirela, se ha hecho muy difícil. Y del discurso del gobierno, el discurso oficial, llamémoslo así, parece que no hay empatía, parece que vivieran en otro país. No se logran comunicar con las grandes mayorías que estamos padeciendo, las grandes dificultades que estamos afrontando. Y si vemos del lado opositor, tampoco se puede generar esa empatía porque tampoco hay una conexión real con la vida cotidiana de la mayoría de las venezolanas y los venezolanos, que ciertamente no encontramos medicamentos, ciertamente la alimentación nos cuesta el doble, el triple o 4 veces más de lo que nos podía costar hace 6 meses y hacemos un gran esfuerzo para poder seguir adelante. Hay una crisis de liderazgo entonces, en ambos bandos. Vamos a profundizar sobre esta crisis, pero cuando regresemos de los comerciales.
Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Les preguntaba acerca de la crisis. Más allá de la crisis económica, pareciera que hay una crisis política, una crisis discursiva, simbólica, una crisis de liderazgo. ¿Cuáles son los escenarios? Porque cuando se presentan estas crisis, históricamente los pueblos han respondido, han reaccionado. ¿Cuáles son los escenarios? Hay un problema que quisiera acotar y con el cual creo que hay coincidencia con el profesor Pérez Pirela, y es que hay una gran dificultad del gobierno para comunicar. Pareciera que la propaganda, se considera bien servido con la propaganda en lugar de la información. Entonces, se pretende tapar con propaganda los problemas, pero cuando uno sale a la calle se encuentra con las colas, se encuentra con que no hay medicamentos, por ejemplo, no hay un antibiótico, no hay una vacuna, con que hay Zika, que parece que es una enfermedad que está escondida bajo la tierra, porque tardamos varias semanas hasta que el gobierno oficialmente reconoció que había casos siquiera sospechosos de Zika. Entonces, con la propaganda pretendemos tapar la falta de información. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre eso? Eso genera ¿Qué terror. le está pasando a los gente. líderes? Eso le da espacio a los rumores, le da espacio a la desinformación. Eso genera desestabilización, genera orfandad. Ustedes me corrigen si no lo ven así. Esa sensación de que no hay nadie que parece que considere que hay que informar y que hay que decidir. Eso yo lo acotaría por parte del Ejecutivo. No se informa, no se decide y con propaganda se pretenden tapar los problemas, pero no se tapa nada, claro, porque los problemas están allí. La realidad es muy terca y siempre emerge. Completamente. Usted hablaba de los escenarios. Yo creo que nos puede llevar a escenarios muy violentos, a escenarios en los cuales haya un desconocimiento de lo que queda de liderazgo del gobierno nacional, o llamémoslo chavismo oficial, si nos permite el término, o del liderazgo opositor, si se pudiese hablar de un liderazgo opositor con todas las críticas que haya. Ante ese desconocimiento, ¿qué puede suceder? Es decir, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Puede haber violencia? ¿Puede estar la gente buscando la salida de otro factor que no sea el chavismo oficial ni la oposición? Es decir, como una especie de outsider, un sector outsider que pueda dar respuestas. Creo que nos podemos enfrentar a algo así. ¿Qué ocurre con el liderazgo del chavismo? El liderazgo se fundamenta en la palabra. El liderazgo se fundamenta en la palabra. Y hay en estos momentos, además de la inflación económica, hay una grandísima inflación de la palabra. Es decir, la palabra vale de menos en menos en boca de los líderes políticos de parte y parte. Por parte del gobierno se anuncia que se anunciará un anuncio que será anunciado. Y finalmente la gente está exigiendo un gerente cuya palabra se sostenga en el tiempo, cuya palabra se vuelva realidad, cuya palabra se transforme en acciones. Y por parte de la oposición se ha dado una especie de círculo vicioso de un perro que se muerde la cola constantemente y que sigue mirándose el ombligo de sus propias críticas al gobierno, que finalmente tampoco llevan a una propuesta específica. La gente está buscando que se le dé soluciones fácticas, reales, cotidianas a los problemas que está viviendo. Si eso no ocurre, ¿qué va a pasar? Estamos frente a un escenario muy preocupante, porque la muy oposición complejo. No se ha constituido todavía en una alternativa y el gobierno no está dando las respuestas más acertadas. Es una bomba de tiempo. Ambos están despilfarrando, la oposición la denuncia y la crítica, y el gobierno despilfarra el panfleto y también despilfarra el legado de Chávez. El por ahora de Chávez, el discurso de Rafael Caldera después del 4 de febrero. Es decir, en estos momentos el pueblo está expectante y es muy peligroso porque en situaciones como esta, quien hable claramente, quien avance propuestas gerenciales específicas, tiene mucha ventaja con relación al mundo político. Aquí nos hemos cerrado desgraciadamente y esto hay que decirlo. Por cierto, nosotros los preveíamos en un libro publicado hace ya varios años del Estado Posible. Es decir, aquí se está dando un bipartidismo de facto entre dos polos. Por una parte, la MUD
y por otra parte el PSV, que se convierte en el gran polo patriótico cuando hay elecciones, pero realmente en el PSV. Y la gente se encuentra en el medio, viendo, insisto yo, a dos partes que se pelean. ¿Y por qué se están peleando? Y aquí entramos a tu primera pregunta, ¿no? Por los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Se están peleando por las gobernaciones venideras, se están peleando por la posibilidad de un referéndum o de cumplir la promesa al presidente de la Asamblea Nacional, es decir, de sacar en 6 meses al presidente Nicolás Maduro, y cerrados en ese círculo vicioso de parte y parte, de dos bandos, de un bipartidismo del siglo XXI, de un bipartidismo de la Quinta República, se encuentra en medio el pueblo esperando a ver quién realmente le va a solucionar sus problemas. Nosotros hemos perdido ya más de un mes desde la instalación de la Asamblea Nacional. ¿Qué se ha discutido en la Asamblea Nacional? Una ley de amnistía. ¿Para amnistiar a quién? Una ley que trata de chulearse 1 millón de viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda de Venezuela, supuestamente para darle títulos de propiedad. Es decir, la discusión en si es una guerra económica del Poder Ejecutivo o si es una crisis sanitaria por parte del Poder Legislativo. Es decir, ¿realmente son esos los problemas que deben ser discutidos en el seno del Poder Legislativo? Los escenarios entonces se vuelven preocupantes, porque por cierto, cada vez que se levanta de forma honesta, leal, una posición crítica, inmediatamente se ve con sospecha de parte y parte, como si hubiera una componenda de las élites políticas de este país de espaldas al pueblo venezolano. Vanessa, ¿te consideras una sospechosa de traidora, contrarrevolucionaria? En absoluto. Agente de la CIA. Me imagino que habrá gente que lo pensará en absoluto. ¿Qué papel juega la crítica en un proceso revolucionario? Es fundamental. El agua estancada se pudre y no hay que ir muy lejos. Es decir, un símil que se aplica a la vida natural, a la vida de la naturaleza, lo podemos llevar a la política. El estancamiento de las ideas, el estancamiento de la discusión pudre los procesos políticos. Y la verdad es que, digamos, hemos transitado un largo camino. Yo siempre hablo de la inclusión de todos los sectores políticos que convivimos en nuestro país y que vamos a seguir conviviendo y que demandamos soluciones y acuerdos justamente para poder salir de las situaciones críticas. Entonces necesitamos que haya debate, necesitamos discusión, necesitamos información, sin ir muy lejos. La propaganda chatarra, basura, que muchas veces vemos en medios del Estado, en nada se diferencia de la propaganda, chatarra, basura que puede haber en medios que tienen obviamente una intencionalidad de tumbar el gobierno, de derrotar, de sacar de la presidencia al presidente Maduro por vías que no son las que están previstas en la Constitución. Yo creo que la batalla política en la Constitución está muy clara, es decir, los caminos están allí, el liderazgo tiene que ver que esos caminos se van a activar. ¿Qué pasa si los líderes no logran interpretar las nuevas demandas, las nuevas expectativas, la nueva cultura política? Vamos a un escenario que probablemente sea violento. Vamos hacia un escenario que no sabemos, digamos, hacia dónde nos va a llevar. Porque la gente espera respuestas, la gente espera acuerdos. Es decir, sentarse en la misma mesa, acordar soluciones, no es traicionar a nadie. Es sencillamente trabajar en función del país. El chavismo va inevitablemente a un cisma. En Latinoamérica se viene toda una arremetida por parte de gobiernos de derecha. Y para responder a tu pregunta, yo pienso en García Linera, vicepresidente de Bolivia. Él decía que en las relaciones políticas, sociales, como en las relaciones amorosas, de amistad, existen altos y bajos. Y cuando uno está arriba, en el enamoramiento más profundo, tiene que preparar la caída, los momentos. La pregunta es, ¿nosotros realmente nos preparamos para esto? ¿O el chavismo, de alguna forma, a través de una élite corrupta, de una élite ineficiente, de una élite burocrática, no trata de suicidarse? Pero el chavismo es un poder simbólico. Que va más allá de ellos, que va más allá de ellos. El chavismo no solamente es un poder simbólico, es un poder identitario también, es una manera de ver el mundo, es una cosmogonía. Es decir, el chavismo no es el PSV solamente, el chavismo no es solamente un ministro, un viceministro, el chavismo no es solamente un poder, sea este el poder ejecutivo o cualquier otro poder. El chavismo es un sentimiento profundo que está enraizado
en las profundidades del alma, del espíritu, de la manera de hacer política del pueblo venezolano. El chavismo incluso permea la forma de hacer política de la oposición en este país, la forma de hacer comunicación política, la forma de gestionar la cosa pública, la res pública, la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, yo, aún siendo crítico, y no hay que tomar la crítica de ninguna manera como una moda, y ese es el error que han cometido algunos. Nosotros venimos siendo coherentes desde hace años con la crítica. No esperamos el 6 de diciembre, pero hay que tener un aspecto fundamental, Oscar y Vanessa, y no perderlo de vista. Que José Martí decía que no toda fruta acaba en la cáscara, y el chavismo no va a acabar con un gobierno, o cuando acabe un ministerio, o cuando salga de la palestra una persona pública. Termino. Eso sí, el chavismo entendido como una manera de hacer las cosas, así lo definió Martelly después de la desaparición física de Chávez. El chavismo visto como honestidad, el chavismo visto como gerencia, el chavismo visto como lealtad. A mí nadie me va a decir o me va a tratar de convencer o colocar un bozal de arepas o no decir que un corrupto no es chavista, que un ineficiente no es chavista, que un burócrata no es chavista. Colóquese el color que se coloque en su cuerpo y en sus palabras. Hay una campaña internacional, una especie de nueva cruzada, de nuevas narrativas que pretenden establecer la idea del fin del ciclo de los gobiernos progresistas y populares en América Latina. ¿Cómo enfrentar esta campaña internacional contra la esperanza y la fe de los pueblos por un porvenir mejor? Pero la respuesta después de los comerciales. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hay una campaña internacional que intenta desestabilizar emocionalmente a los pueblos de América Latina, con la premisa de que el modelo fracasó, de que es el fin del ciclo de los gobiernos progresistas y populares. ¿Cómo enfrentar esta campaña, estas narrativas? Más que cómo, antes de ir allí rápidamente, ¿en qué se sustenta? En la ineficiencia, se sustenta en la corrupción, se sustenta en matar la ilusión de que podemos crear un modelo distinto y una forma de convivencia distinta y una gestión económica distinta y una sociedad diferente, porque no podemos herenciar. No es el modelo lo que fracasó, no podemos herenciar, fracasó la gestión. Pero es que ahí yo reivindicaría, tenemos que avanzar hacia el chavismo sin los errores del chavismo. Es decir, pensando... Sin errores de gestión. Pensando en una visión progresista, insisto, con una visión muy amplia, que es mi posición siempre. Aquí todos tenemos que convivir, chavistas, antichavistas, toda la gente piense como piense, bienvenida es. Esta es nuestra patria, es la de todas y todos. Pero el chavismo sin los errores de gestión, son errores grandes. En este momento hacemos énfasis en el problema económico, pero hay también errores de otro tipo que habría que revisar. Por ejemplo, esa tirria hacia la crítica, ese empeño en suplantar la información con propaganda. Creo que buena parte de lo que está pasando en el continente tiene que ver con esos errores que parecen errores transversales a todos los procesos de transformación en el continente. ¿Cómo enfrentar estas narrativas que quieren desmovilizar, frustrar los procesos de cambio en América Latina? Lo primero que hay que decirles es que si nosotros tomamos un mapa mundi y vemos dónde fracasó el socialismo y dónde fracasó el neoliberalismo, en un 80% el neoliberalismo ha fracasado exponencialmente más que evidentemente los modelos socialistas. Y no estoy hablando yo del neoliberalismo solamente en países africanos o países latinoamericanos o países asiáticos. Estoy hablando de Grecia, estoy hablando de Portugal, estoy hablando de la guerra, del decreto de emergencia económica que François Hollande acaba de realizar en Francia. Es decir, que es un falso discurso el de que se agotó el proyecto. Aquí en todo el hemisferio, en toda la región, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque hay otros aspectos fundamentales señalados por Vanessa, pero el tema económico es el que va a decidir el destino de las ideologías en América Latina. Si nosotros no demostramos
que a través de un modelo del socialismo a la venezolana, del socialismo a argentino, del socialismo al uruguayo, del socialismo al Brasil, si nosotros demostramos que eso funciona, Pero desgraciadamente... tiene la izquierda un proyecto económico, un modelo económico. Bueno, el proyecto económico que en estos momentos está llevando, por ejemplo, Evo Morales y García Linera en Bolivia es fundamental, pero ahí hay un apoyo también fundamental, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa, al marketing de los productos que se realizan, a todo lo que es el acompañamiento de la producción nacional en todos los rubros posibles. Hay un elemento que a mí me llama la atención. Hay experiencias exitosas. Ecuador ecuatoriana funciona. En medio de esta crisis tuvieran cada uno de económica. ustedes que dar una sola recomendación, ¿cuál sería? Bueno, gerencia, eficiencia, pero acompañada, y creo que es una gran preocupación tanto de Vanessa como de este servidor, acompañado con una comunicación política de altura, no con una propaganda balurda, no con tapar la realidad con un dedo, con un medio o con más medios de comunicación. Es decir, un país económicamente no puede surgir si no existe una palabra fundamental que es confianza, de latín cum fides, tenerle fe a que el futuro va a ser mejor que el pasado. El vicepresidente de Economía señalaba que es un factor fundamental la recuperación de las expectativas positivas. Una sola recomendación, Vanessa. Actuar e informar. Desinformar es la peor decisión. Ocultar la verdad. Ocultar la verdad es la peor decisión, siempre. Bueno, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que este programa puede aportar mucho para el necesario debate que está pendiente en Venezuela. Gracias por la Amén. oportunidad. Ahora las conclusiones. La situación de los venezolanos se agrava cada día por las interminables colas, la falta de alimentos y medicinas, la inflación, la inseguridad desatada y ahora el racionamiento de la electricidad y el agua que acentúan la crisis económica. La solución no pasa por un cambio de gobierno. Quien quiera que esté en el poder deberá convocar asertivamente a todo el país y construir consensos alrededor de un conjunto de medidas necesarias para superar las actuales dificultades, protegiendo el bienestar de los sectores populares. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visítenos en nuestra página web interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.